buenos días, amados hermanos y amigos, donde quiera que usted nos esté observando. Le damos la bienvenida y un saludo cariñoso de parte de la Iglesia Bautista Oikos. Le animamos para que esta mañana nos acompañe en el estudio de la Biblia y busque en el Evangelio de Mateo el capítulo 5 y nos acompañe en la lectura de los versos 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, este pasaje lo hemos leído cada vez que he predicado de estas bienaventuranzas, entonces lo hemos leído bastantes veces. Sabe que Jesús pronuncia, según el Evangelio de Mateo, estas palabras al inicio de su ministerio. Está iniciando el ministerio el Señor en Galilea, está viajando por los pueblos, predicando, sanando, enseñando, y muchas personas lo siguen. Muchas personas van tras él para escucharlo, pero también para esperar algo de él, un milagro. No habían clínicas como hoy, y entonces aquella era una oportunidad única. No habían médicos, o si habían, cualquiera de nosotros sabe hoy más de medicina que Lucas, que era médico. Todo era incipiente. Y ahí estaba aquel hombre joven iniciando su ministerio. Y dice, terminando el capítulo 4, que las multitudes le seguían. Y que Jesús entonces se subió en un cerrito. Y la gente estaba alrededor escuchando. Usted, como nos decía Octavio, qué bueno es cuando leemos a veces cerrar los ojos. O cuando alguien nos hace una lectura, cerrar los ojos para tener una imagen de las cosas que están sucediendo, y tal vez usted podría trasladarse allá a Galilea en una época de veraniega donde tal vez había alguna hierba verde e imaginarse a Jesús sentado en el cucurucho de la lomita y las personas ahí alrededor, todas, no había amplificación, no había alguien que pusiera orden ahí a la gente, pero cuando el Señor hablaba, las personas le atendían. Y qué bendición. Había un milagro en eso. Ya eso era solo el hecho de hablar y que las personas escucharan era un milagro. Tantas personas al campo abierto, escuchando la voz de un hombre hablar, ya eso era milagroso. Y Jesús se sentó ahí para enseñarles y para hablarles. ¿De qué les iba a hablar Jesús? Bueno, este pasaje nos habla de las cualidades que debe tener un cristiano. No solamente los cristianos de aquellos días, pero los cristianos de hoy. ¿Cuáles son las cualidades que nos deben caracterizar a los que decimos ser cristianos? Vivimos en el mundo occidental, el mundo cristiano se conoce, este lado del planeta donde vivimos. Entonces catalogan a toda América como cristiana, pero ¿serán cristianos todos los que viven en este lado del mundo? ¿Seremos cristianos? Jesús estaba iniciando un nuevo mensaje, estaba iniciando algo nuevo y les quiere dejar claro a las personas
si van a seguir conmigo, estas son las cualidades que deben de tener. Y no son cualidades que el mundo exalta. No son cualidades por las cuales el mundo se desvela. Son cualidades que tienen que ver con lo interno, con el dominio del hombre, con el dominio propio, el control, que solamente Dios puede ejercer, no nosotros. Y cuando Jesús les empieza a hablar y les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, recuerdan que les estaba hablando no de lo dichosos que son las personas que no tienen recursos, sino de lo feliz que es el hombre cuando se da cuenta de su pobreza espiritual. Cuando pasamos toda una vida luchando sin Dios, tratando de hacer las cosas a nuestra manera, viendo cómo resolvemos nuestros problemas y una y otra vez fracasamos. Pero llega un día en que logramos entender que no podemos, que soy pobre, que espiritualmente no tengo nada, estoy vacío. Y ese día, cuando reconozco eso y doy ese paso de fe, qué feliz. ¿Cómo cambia la actitud y cómo cambia nuestra vida al conocer a Cristo? ¿Recuerda usted el día que usted se dio cuenta que era pobre? El día que usted entendió que iba despiado, iba en una ruta equivocada, pensando que todo lo tenía, que vivía bien, pero su vida era un fracaso. Y vino el Señor a su encuentro y le mostró su pobreza. Uno puede pensar a veces que tiene mucho, pero hay gente que tiene, y Jesús nos vino a mostrar, o Dios nos muestra a través de su palabra, que no tenemos valor sin Él. Somos pobres. Así que qué bueno recordar este día, el día de su conversión, el día cuando Cristo vino a su corazón. Puede usted recordar hace 10 años, hace tantos años, el día que conoció a Cristo. Y si Jesucristo no vive en su corazón, déjeme decirle, usted es la persona más pobre de los que estamos aquí. ¿Hay algún pobre aquí? Puede haber entrado pobre, pero no necesita salir pobre. Puede salir, como me dijo don Luis hace un rato, soy hijo del rey. Puede salir de aquí reconociendo que esa pobreza ha quedado atrás porque ahora le pertenecemos a Él. Ahora esa pobreza ya no me afecta. Soy del reino de los cielos. Y esta mañana, mi hermano, usted o mi amigo, no sé. Ojalá que usted no sea pobre, pero si es pobre, este es el día para cambiar esa pobreza y volverse rico en Cristo. Y Jesús les está diciendo, todos los que me siguen tienen que entender que no son capaces por sí mismos de arreglar nada en su vida. Tienen que reconocer su pobreza. De otra manera no le podemos ayudar. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a aquella gente. La pobreza no era un valor a exaltar. Nunca ha sido un valor a exaltar. Lo que después Jesús les dijo, si quieren caminar conmigo, deben llorar. ¿Cuántos llorones hay aquí? Los cristianos debemos saber llorar. ¿Pero por qué llora un cristiano? Llora cuando se da cuenta de su fracaso, de sus debilidades, de su impotencia ante la lucha contra alguna situación que nos agobia una y otra vez y fracasamos. Y entonces uno llora. Y gracias a Dios, porque cuando uno llora quiere decir que el Espíritu Santo nos está constriñendo de pecado. Porque lo más triste es cuando una persona que dice ser creyente fracasa y fracasa y fracasa y no siente nada y anda viviendo la vida loca como si eso no fuera nada. Pero un seguidor del Señor debe ser una persona sensible a sus fracasos. Y cuando fracasa, llora. Lloré en la mañana, lloré anoche, lloré ayer y vivimos en una lloradera. Tenemos que llorar porque no hay día que no fallemos. Y cada vez que fallamos debe dolernos. Debemos sentir algo en nuestro corazón. Señor, perdóname, te fallé, lo siento. No va a pasarme otra vez tan seguido. Y el Señor nos perdona, gracias a Dios, porque Él seca nuestras lágrimas y nos pone otra vez en el lugar correcto. Dice 1 Juan 1:9 que si uno confiesa sus pecados, entonces Dios agarra el chilillo y le da una buena tunda. Él es fiel. Él es fiel cuando le confesamos, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y después la tercera mensaje que había predicado habla de que si uno es un creyente, debe ser una persona mansita. Ustedes saben lo que es
manso. Hace unos años en un campamento de jóvenes, nosotros nos atrevimos a llevarse, algunos de ustedes van a recordar esto, nos atrevimos a llevarnos al Chirriche y al Malacrianza, al campamento de los jóvenes. Eran 2 toros que habían, muy famosos, y los llevamos al campamento. Y ninguno de los jóvenes pudo mantenerse en ese toro. Era un estañón que le pusimos Chirriche y Malacrianza a cada lado. El toro mecánico era. Bueno, la bravura no aguanta nada. El mal genio no soporta nada. La persona con ese carácter difícil no soporta. Pero el Señor demanda de sus seguidores que aprendan, no que se le quite a uno la fuerza, la energía, pero que aprenda a ser manso. Los caballos cuando los doman no les quitan la energía, les enseñan a usarla. Y esos búfalos tan grandes, salvajes, son un peligro. Pero cuando son amansados, hasta un niño lo guía. Y eso es lo que el Señor quiere. Entre sus seguidores les estaba advirtiendo Jesús a toda aquella multitud que estaba ahí: no pueden ir orgullosos, no puede ir gente altiva, no puede ir gente prepotente, no puede ir gente que cree que yo no lloro por nada, a mí nada me arruga. No pueden ir personas que van de una vez como si fueran chupando limón, bravos, molestos. Tienen que ir mansitos. Y si no, Él nos doma. Jesús agarró un burrito que nadie lo había montado y se subió sobre el burrillo y caminó. Hace muchos años, cuando era niño, mi hermano y yo nos levantamos muy temprano de la casa y vivíamos en el monte, literalmente, no habían vecinos, pero el vecino más cercano estaba lejos y por ahí estaba un caballo de él con un caballito bebé, ¿verdad? Estaba un potranquito, nuevo, de paquete, como aquel burrito. Y mi hermano mayor, cuando nos levantamos en la mañana, muy temprano, me dijo: móntese. Me embarcó a mí. Me dice: móntese. Y yo, Willy, ya entonces me encaramé en pura carrera en el bichillo y me hizo tirado en un espinero. Tuvieron que ir a llamar a mi mamá para que me viniera a curar. Un animalito, aunque sea nuevito, si no ha sido enseñado, no soporta carga. Y aunque uno sea nuevito en las cosas de la fe, tenemos que aprender a controlar esas partes de nuestra vida que son explosivas y que lastiman a otros. Un creyente debe aprender o debe de ejercer algo que Dios nos da cuando nos llama, que se llama dominio propio. Dominio propio. Y entonces, tal vez usted quería decir una palabrota, pero muérdase la lengua que le duela. Haga algo. Y cuando hablo de eso, me recuerdo de un hermano y amigo que se llama Gilberto, que era zapatero, y cada vez que antes de ser cristiano, él se majaba un dedo, mentaba a la madre y bajaba medio mundo. Pero cuando se hizo cristiano y Gilberto se majaba un dedo, entonces él decía: gloria a Dios, aleluya. Con el dedo ahí. Es que canalizar la ira y el rencor, porque ante el Señor no podemos ir con berrinches, con corajes, lastimando a media humanidad, lastimando al hermano, a los hijos, a los amigos. Mansos. Un creyente debe ser manso. No era cualidad que admiraban en aquellos días personas de este tipo, porque más bien se promovía el ser agresivo. Pero Jesús les está diciendo: ¿quieren caminar conmigo? Deben ser mansos. ¿Quieren caminar conmigo? Deben ser personas que manifiestan hambre y sed de justicia, que quieren ser como soy yo, que quieren que las cosas se hagan correctas y se hagan bien, que no estamos esperando a ver una oportunidad para aprovecharme de otra persona, que caminamos en rectitud, imitando al Señor en su forma de vida. Y ya aquí llegamos a lo que vamos a hablar hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya de aquí en adelante estas bienaventuranzas nos van a mostrar algo práctico en la vida. Los misericordiosos. La palabra misericordia era una palabra fea para los romanos. Decían los romanos que eso era una enfermedad que lastimaba a muchos hombres misericordiosos, porque ellos eran crueles.
Ellos siempre estaban listos para aplastar a cualquiera que fuese débil. Y no era una cualidad que se exaltaba en aquellos días. Así que la misericordia muchos la asocian con flojera. Muchas personas asocian cuando hablan de misericordia como esa persona que todo el mundo la atropella, que deja que las cosas pasen, que la ley sea rota y que está bien, pobrecito el maleante, no lo castiguemos, que trata de no hacer lastimar a nadie, pero no, la misericordia no puede ser así, porque ¿sabe quién es el único, o en la Biblia al único que se le atribuye misericordia? A Dios. Y Dios no es alcahuete. Dios no dice, pobrecito fulanito. Dios es justo. Dios es justicia. Dios es amor, sí. Pero Dios también es justicia. Y entonces, si hablamos de misericordia, no podemos definirla como esa cualidad de dejar que las cosas pasen y hacerse uno el ruso, dejar que las cosas sucedan y decir, pobrecillo. Es que él, pobrecito, porque él nació así. Vieras que desde que nació con un problemita de mala crianza, seguro. El problemita de falta de dirección o de cuidado o de atención a veces de los padres, que nos descuidamos. Porque sí, a veces personas tienen algunas patologías o formas de cómo han sido afectados a través de su vida, pero con sabiduría podemos ayudar para que las cosas sean buenas. Entonces, cuando hablamos de misericordia, no estamos hablando de esa flojera de carácter. Jesús está hablando, los cristianos tenemos que ser misericordiosos. Imagínese ahí un grupo de romanos escuchando a Jesús hablar de misericordia. Seguro decían, este tipo está loco. Escuchemos a los judíos hablando de misericordia. Ellos no tenían misericordia. Así que la misericordia no es algo innato en nosotros. No es algo con lo que uno nace. Es que él sí, pero yo no puedo. Yo, la verdad, conmigo choca. No, hermanos, la misericordia no es algo innato. La misericordia la da Dios. Solo Dios puede hacernos misericordiosos. Hay gente buena, bondadosa, filántropos, gente que anda haciéndole bien a otros. Pero qué triste cuando hacemos bien a la humanidad sin tener a Cristo en el corazón. Vamos para el infierno. Porque no es que el que es misericordioso, entonces obtendrá misericordia. Porque si no estaríamos pensando como otra religión que habla de la salvación por obras. No es que si uno es bueno, entonces tenemos el favor de Dios. Porque dice que bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Pero no está hablando de que el que es bueno, entonces Dios lo va a salvar porque es bueno. Porque entonces, ¿dónde dejamos Efesios 2:8? Por gracia somos salvos, por medio de la fe. No por obras, no por andar haciendo actos de misericordia, para que nadie se gloríe. Porque algunas personas son muy buenas y entonces nos llevan ventaja. Y el que dona toda su fortuna, el que hace bienes aquí y allá, y uno que no tiene casi nada, ¿qué va a hacer? No está hablando de esa relación con Dios, de que si usted es misericordioso, el día que usted estire la pata, Dios le dice, venga, porque usted fue una bella persona allá, pase para adelante. No es salvación por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero cuando uno es salvo, hace obras. Dice Efesios 2:10, que Dios ha preparado muchas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y tenemos que tal vez pensar en cuál es mi concepto de la vida cristiana, porque hay mucha gente que se considera cristiana porque es buena. Y entonces, no, yo me metí ahí, ahora que estoy yendo ahí, he cambiado mi estilo de vida. Soy bueno. Pero no es el cristianismo. Somos buenos cuando Cristo vive en nuestros corazones. O cambiamos nuestra actitud cuando Cristo vive en mi corazón. Cuando Cristo vive, entonces yo empiezo a vivir como un cristiano. Pero hay gente que vive como cristianos sin ser cristianos. Ese es el engaño más grande que hay. Vivir como un cristiano sin ser uno cristiano. Y aprende uno a orar, y aprende a cantar, y aprende a predicar, y aprende a servir,
y aprende a hacer 1000 cosas. Y qué sorpresa el día que tenga que llegar al cielo y el Señor diga, no lo conozco, ¿quién es usted? Ay, pero yo iba siempre a la iglesia, yo tocaba en el grupo, yo prediqué y di discipulado, yo era esto y era lo otro. El Señor va a decir, no me acuerdo, no lo conozco. ¿A qué iglesia llegó usted? A la de Felipe Vargas, para no decir esta. ¿Ok? Y el Señor va a decir, no está, no lo conozco. ¿Cuándo fue? Tal día, yo me convertí. Bueno, la verdad yo no sé cuándo, pero yo sí empecé a ser bueno desde que empecé a ir ahí. No. Y esa es la cosa más triste, porque hay mucha gente que yo creo que vive como cristiana sin tener a Cristo en su corazón. Engañan, pasan, pero a los ojos del Señor no. Y de la misericordia, Dios se la aplica y se la da a sus hijos. Dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en ¿qué? En misericordia. Y siempre que la Biblia va a hablar de misericordia va a referirse a Dios. Dios es el dueño de la misericordia. Yo soy un depositario de esa misericordia de Dios. El Señor va a transferirme a mí misericordia una vez que yo le conozca a Él. Dice también, 2 de Crónicas 16:14, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Dios guarda el pacto que hizo con nosotros un día, el día que usted se convirtió. Dios guarda ese pacto y guarda la misericordia con aquellos que caminan, como dice Crónicas, delante de Él de todo su corazón. Los que caminan delante de Él con todo el corazón, Dios les tiene esa provisión una y otra vez. Y dice Lamentaciones 3:22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Solo Dios tiene esa misericordia, pero los que caminan con Él son misericordiosos. Quiere decir, se parecen al Señor, caminan con Él, reciben de Él esa gracia y esa bendición. Y al ser buenos y al bendecir a otros, no crea usted que entonces ya no vamos a sufrir. El ejemplo más grande de un corazón misericordioso, primero es nuestro Padre Dios. Tanto amó Dios a nosotros, que cuando nosotros estábamos sumidos en el fracaso, en el pecado, en la derrota, nos mostró su misericordia. ¿Cómo? Dando a su Hijo. Merecíamos la muerte y el infierno, pero nos muestra su misericordia enviando a su Hijo para rescatarnos. Tan misericordioso el Padre como el Hijo. Jesús está en su vida joven enseñándole estos principios al inicio de su ministerio, pero durante su vida dice Hechos que Jesús vino a hacer favores y sanidades y a bendecir a la gente, a hacer misericordia con la gente. ¿Y cómo lo trató la gente? Él podría decir, bienaventurado yo porque soy misericordioso, porque entonces recogeré de todo lo que he sembrado. ¿Qué recogió el Señor? Recogió insultos, recogió golpes, recogió palizas. Fue a la cruz, lo mataron. Y cuando estaba ahí en la cruz, un corazón misericordioso dijo, Padre, perdónalos. La misericordia, hermanos, no por ser misericordiosos vamos a vivir una vida linda de que nos van a devolver lo bueno que hacemos. Ojalá que todas las bondades que uno hace a otras personas se traduzcan también en bondades hacia nosotros. Pero no fue así. Felipe estaba hablando bondades hacia el pueblo, presentándoles a Jesús. Esteban estaba presentándoles al Dios de amor. Y dice, ¿qué hizo la gente? Lo agarró a pedradas, lo lapidó, lo mataron. No fue una muerte lenta, una piedra por aquí, otra por allá y otra por allá. Usted tiene que imaginarse. No sé si usted le han dado una pedrada algún día o le han dado con algo.
Y lo feo que es, pero que le den una y otra y personas adultas tirándole. Y ahí estaba Esteban. Y en su oración le pide al Señor que perdone a esa gente, porque no son ellos, Señor, pobrecitos, no son ellos. Están siendo utilizados por Satanás. No son ellos, perdónalos. Ese es un corazón misericordioso. Y uno se da cuenta que tiene misericordia cuando tiene que tratar alguna situación con alguien que no nos agrada mucho, con alguien que no es del todo de mi favor. Y tengo que arreglar algo con esa persona. Y uno se da cuenta cuán misericordioso es el corazón. Porque uno puede expresar o pensar, voy a hacerlo porque me lo piden. Y entonces uno va y lo hace. Pero adentro está de pie. Como aquel chico que le dijo al papá, voy a sentarme. El papá le estaba diciendo, siéntese. Y él no quería. Siéntese, por favor. No quería. Y al final se sentó ahí en el asiento del carro y le dijo a papá, papi, voy a sentarme, pero aquí adentro voy de pie. Y hay mucha gente así. Sí, voy a hablar con el hermano, voy a arreglar, voy a hablar con sultano. O tenemos un problema con un compañero de trabajo, con un compañero en la universidad o en el colegio, con un vecino. Y uno dice, sí, voy a hablar, pero adentro sigo de pie. No tenemos corazón misericordioso entonces. El corazón misericordioso se reconoce cuando tenemos que solucionar situaciones con personas que no nos agradan tanto y que quizás uno tiene la oportunidad de tomar en ese momento venganza. Al fin lo agarré. Ahora sí, voy a mostrarle lo que es el limón, el ácido. No, un corazón misericordioso se manifiesta en esas situaciones. Jesús dijo, si yo quisiera llamo un montón de ángeles y me defiendo de aquí, nadie me tocaría. No tengo necesidad de levantar un dedo. Pero aquí estoy, hagan conmigo lo que quieran. Un corazón misericordioso renuncia a la venganza, renuncia a la discusión y a la pelea, porque va más allá, porque se da cuenta a veces que el que está en el frente está siendo usado por Satanás, es instrumento del enemigo. Sí, Satanás lo está usando para ver cómo puya y cómo nos lastima y cómo nos hace la vida difícil. Y si eso está sucediendo, hermanos, pues Dios nos ha dado la capacidad. Jesús contó una historia porque había un tipo que lo quería probar hablando del tema de la misericordia. Y entonces Jesús le cuenta una historia a un hombre, un estudiado de la Biblia. Y Jesús le dice en Lucas 10 lo siguiente: un día, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. No sé si usted ha visto a alguien cuando lo están asaltando. Y entonces uno va caminando por San José y ve que llega alguien, agarra a otro del cuello y el otro le saca la billetera, le quita el teléfono y sale uno volado por allá. Así ese día Jesús contó una historia. Un hombre venía por la avenida Díaz y pasaron los chapulines y lo asaltaron y lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Medio muerto, no estaba muerto, pero estaba medio muerto, golpeado, lastimado. Ahí estaba aquel hombre. Gracias a Dios, hermanos, vean el versículo que sigue en Lucas 10, 31. Gracias al Señor porque ese día venía el sacerdote por aquel camino y seguro el herido vio dónde venía el sacerdote porque se distinguían por sus vestidos. El herido dijo, gloria a Dios, qué dicha. Al fin venía el sacerdote y entonces, ¿qué pasó? Lo vio, sí lo vio muy bien, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. Es tal que me contamino. A lo mejor, si lo toco, ya después no puedo ir a la iglesia. Pero después venía un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los que servían en el templo. Líderes, músicos, sugieres y todos los que tenían alguna función especial en la iglesia. Un levita venía. Y tal vez el herido pensó, bueno, este sí me va a ayudar. Y también lo vio, dice, pero pasó de largo. Pasó de largo. Pero venía, dice el versículo 32, un samaritano. Pero venía alguien que
era un despreciado, alguien que no tenía nada que ver con los temas religiosos, tan siquiera oficiales. Iba de camino y cuando lo vio, vino cerca de él y fue movido a misericordia. Cuando lo vio, se acercó y sintió misericordia. Todos sintieron misericordia, yo creo, porque la misericordia no es solo sentimiento, no es solo dolor, no es solo, ay, pobrecita esa persona. Todos sintieron misericordia, pero en realidad la definición de la misericordia, según la palabra griega, es misericordia más, es un sentimiento más acción. Porque me da misericordia cuando veo a la gente pidiendo en las esquinas, debajo del semáforo. Y hasta amigos se hace uno de ellos. Son mis amigos los que están ahí por el Figueres. Los saludo de puño. No les doy nada. Les saludo a la muchacha que está ahí vendiendo, al que vende melcochas, al que vende el culantro. Todos esos. Ya me ven a cada rato pasar y ya no me piden, pero me saludan. Ya se dieron cuenta. Y ahí venía el samaritano. Ahí venía el samaritano. Y lo vio aquel hombre, ahí, lo vio ese hombre, dice que él vio al herido, y entonces, ¿qué hizo? Está hablando de un ejemplo de misericordia. Vino cerca de él, viéndolo fue movido a misericordia, se acercó, no le importó cómo estaba, se acercó, sacó el botiquín, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, no había alcohol o otra cosa para desinfectar, y entonces lo alzó y lo subió a su carro. A su caballo, dice, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, al hotel donde él se iba a hospedar, y lo cuidó ese día. Ya el otro día se tenía que ir, pero entonces ¿qué hizo? Sacó su tarjeta, su billetera y fue donde el administrador y le dijo, cuídemelo, y le dejó un adelanto, 2 denarios, suficiente para cuidarlo por varios días, y le dijo, y si necesita algo más, anótelo ahí y de regreso seguro yo lo pago. Misericordia. Y entonces cuando contó esa historia, el tipo pensaba que solo uno le hace misericordia a los que nos caen bien, a los que son como yo, a los que me sonríen, porque el tipo le había dicho, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta esta historia y le pregunta, ¿quién de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia. Y hermano, la gente está en necesidades. Personas necesitadas abundan, están cerca de nosotros, no solamente necesitadas de alimento, de cosas materiales, pero necesitadas de conocer a Cristo. Están ahí. Estamos orando para que el Señor quizás nos envíe y nos lleve a otros lados, pero las personas están ahí, es mi vecino, del lado, del otro lado, de atrás, del frente. Ahí están, heridos, están caídos. Nosotros tenemos el vendaje y lo que puede aliviar sus heridas y sanarlas. Y tenemos mucho más para pagar y ofrecerles un mensaje especial. Eso es misericordia. Y debemos entonces preguntarnos, ¿somos misericordiosos nosotros? ¿Hemos mostrado esa misericordia a las demás personas? Si somos misericordiosos, deberíamos tener pasión por nuestra fe, para compartirla. Si al menos no hablamos con otros del Evangelio, decirle, mira, seguí el link de la página de Oikos en Face, seguirlo ahí en, ¿qué otra red social? En YouTube. Escúchelo, si no puede, póngalo ahí en Spotify. Pero ya les acabo de decir, y algunos de ustedes tal vez no sabían que eso existía, que la iglesia tenía. O si lo sabían, está por ahí, porque tampoco quiero darme el color con mis amigos que sepan que yo soy de la iglesia. La misericordia se demuestra en acciones. No solamente decir, pobrecita la gente, pobrecito el mundo que se está perdiendo, pobrecillo mi vecino, se murió y no era cristiano y vivió 30 años al lado suyo. A usted le va a pedir cuenta del Señor cuando usted llegue allá arriba y le va a preguntar qué pasó con usted. ¿Por qué nunca le habló? Misericordia no es solo sentir compasión. Misericordia es, aparte del sentimiento, es acción.
es hacer algo por las personas. Así que esta mañana Jesús nos recuerda en esta palabra, qué dichosos son la gente misericordiosa, la gente que tiene ese sentimiento y que va un poquito más allá, porque recibiremos misericordia, pero no de los hombres. Es que Dios nos bendice cada mañana, sus misericordias nuevas para nosotros cada día. Tiene algo especial. Pudiese ser que alguien, Dios use personas para bendecirme, pero si no es así, Dios tiene misericordias para mi vida cada mañana, nuevas. No estoy usando algo viejo de Dios, estoy estrenando misericordia de Dios este día. Así que concluyo con esto. Debemos revisar nuestro corazón. ¿Somos misericordiosos? ¿Es usted una persona misericordiosa? ¿Quiere ser feliz realmente? Empiece a practicar la misericordia y verá la bendición de Dios en su vida. Y si vamos a sufrir por ser fieles al Señor, el Señor se encargará de premiarnos a nosotros en su momento, sea que partamos con Él allá o nos dará el valor y el coraje para enfrentar lo que sea. Así que, hermano, examine su corazón, diga como el salmista, examíname, oh Jehová, mírame, ve qué hay dentro de mí y ayúdame, corrígeme si hay algo que corregir. Voy a invitarle a ponerse de pie y vamos a quedar luego despedidos. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por esta cualidad tan hermosa que tú demandas de tus siervos, de tus hijos, de tus discípulos, de tus seguidores. Nos cuesta a veces, Señor, ser compasivos y actuar en función de esa compasión. Justificamos a veces nuestro egoísmo, nuestra falta de afecto, de amor hacia las demás personas que viven sumidos en necesidades realmente urgentes. Y oro, Señor, esta mañana para que nos des un corazón misericordioso, para que al mirar la necesidad de nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos y cualquier persona que está cerca de nosotros, no solamente sintamos lástima o dolor por ellos, sino que estemos dispuestos a pagar el precio y ir un poquito más allá para aliviar su necesidad, Señor. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo, eres nuestra inspiración, Señor, y sé que estarás con nosotros en todo momento. Bendice a mis hermanos esta mañana, guárdanos, Señor, y guíanos en lo que resta de esta semana. Bendice a nuestros hijos que estarán de vacaciones en nuestras casas, Señor. Cuídanos, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.